Bueno, prometo en ser poco pesado, lo prometo. Vamos a hablar sobre esos supuestos dos enfoques, aunque en realidad son tres enfoques para el cálculo del PIB o para el análisis del PIB, del Producto Interno o el Producto Interior Bruto. Sabemos, y tenemos que tener esto claro, de que es que el PIB nos mide de alguna manera la riqueza o la producción o lo que nosotros podemos generar como Estado. Entonces tenemos dos métodos muy diferenciados, que es el método de gastos y el método de rentas. El método de gastos es el que usualmente estamos utilizando o el que usualmente, normalmente, siempre, ¿no? Podemos llegar a aprendernos, que es el consumo, más la inversión, más el gasto público, más las exportaciones, menos importaciones. Pero luego tenemos el método de la renta. En el método de la renta hay múltiples variaciones del mismo. Es decir, podemos hablar de consumo del hogar, más ahorro del hogar, ahorro de la empresa, transferencias y impuestos directos. Claro, ¿qué diferencias hay? La pregunta no es cuáles son las diferencias hay, es porque cuando a nosotros nos hacen la cuestión... Aquí voy a... ¡Uy! Madre mía, esto... Cuando nosotros nos hacen la cuestión de cuáles son los dos enfoques que se utilizan para medir el producto y que explique cada uno de los enfoques, simplemente nos tenemos que poner a pensar en lo siguiente, y es que yo, cuando estoy intentando aplicar el método o la forma del gasto, obviamente yo lo que estoy analizando es cuánto está gastando la gente, cuánto está gastando, cuánto dinero se está desgregando, se está consumiendo, por decirlo de alguna manera. No hay más que ver que la función o la expresión del PIB, del gasto, es consumo. Estamos consumiendo, por lo tanto estamos gastando. Inversión, uy, perdón, vaya hostia que le he pegado. Inversión, estamos haciendo inversiones, por lo tanto estamos gastando dinero. Luego, gasto público. La empresa está gastando dinero. El Estado está gastando dinero. Y luego exportaciones e importaciones que vendrían en otro bloquecito. Luego, en el método de la renta, podríamos hacer referencias a múltiples expresiones, como he dicho antes, pero cuando nos hablamos de consumo de hogares, ese dinero es el que ha recibido una familia de una empresa. ¿Vale? Es decir, nosotros para calcular este PIB medimos, por lo general, cuánto dinero ha recibido una empresa o el sector privado. Lo ha repartido. Y por lo tanto, esa cantidad de riqueza que ha repartido el sector privado, o el que ha pagado el sector privado, o los gastos que ha tenido el sector privado, así es como nosotros podemos medir el Producto Interno Bruto. Porque el consumo de las familias o el consumo de los hogares va a venir determinado por el sueldo de los empleados. Lo que ahorren los hogares también va a venir determinado por ese mismo sueldo. Lo que ha ahorrado la empresa, que al fin y al cabo es inversión, también va a venir determinado por el dinero que ha ganado la empresa. Los impuestos directos se los van a quitar a la empresa. Por lo tanto, es dinero que tiene que pagar la empresa. Y luego ya las transferencias que obviamente están en negativo y que por lo tanto no contarían. Así que esto básicamente es el ejercicio y el apartado número 2, saber depender y saber diferenciar. Ahora, bueno, como decía, hay un tercer enfoque que seguramente no nos está o no lo están queriendo pedir, porque no es tampoco muy conocido, que es el enfoque del valor añadido, que es también conocido como el PIB por el método de producción. Este es básicamente lo que nosotros podemos llegar a producir y por lo tanto no lo vamos a medir con tipos de gastos, de consumos o de impuestos, sino lo vamos a medir por la capacidad de producción que va a tener nuestro país, que al fin y al cabo es exactamente lo mismo que mide el PIB. La capacidad de producción o la capacidad de riqueza que tiene nuestro país, ¿vale? Así que con esto y un bizcocho
hemos acabado el apartado 2, que obviamente simplemente era una pincelada, eran apuntes sobre ese vídeo grande que ya has visto.